Buenas noches, me llamo Eliomar Becerra, tengo 48 años y vivo en Ananindeua, en el estado de Pará. La historia que contaré aquí sucedió en São Félix do Xingu, cuando fui a vivir con mi amada abuela después de que mi abuelo murió. Ella me contaba muchas historias de mi abuelo, pero una en especial siempre me dio mucho miedo y se las contaré ahora. Así que quédense con la historia de mi abuelo y la fiera de la luna llena. En aquella época, el principal ingreso era trabajar en la ganadería o en las plantaciones de cacao, que era donde yo trabajaba con mis hermanos y mi padre. El dinero era muy poco, pero era lo que teníamos para hacer, hasta que un amigo de mi padre llegó a nuestra casa hablando sobre trabajar unos días en una mina clandestina que era común por allí y prohibida hasta el día de hoy. Pero iban a ser solo unos días y volveríamos con el dinero de meses de trabajo en las plantaciones de cacao. Estábamos bastante necesitados y acabamos yendo mi padre y yo con él, dejando a mis otros hermanos con mi madre en casa. El hombre decía que había pasado un mes por allí y había ganado un buen dinero y estaba volviendo para ganar un poco más y quedarse tranquilo. Mi padre y yo desconfiábamos de todo ese dinero que decía haber ganado, pero aún así iríamos hasta allí para ver con nuestros propios ojos. Era un viaje de casi 12 horas a pie, pues el lugar estaba bien escondido en medio de la selva. El amigo de mi padre decía conocer bien el camino, pues ya había ido hasta allí varias veces, y nosotros siempre desconfiábamos de la historia que nos contaba. Una hora paró diciendo que iba a hacer sus necesidades en la selva, y yo me quedé con mi padre sentado esperando. Fue entonces cuando me dijo: hijo, desconfío de este tipo. Si me pasa algo, tú corre y no pares hasta llegar a casa. Yo asentí con la cabeza y el hombre volvió para que continuáramos. Caminamos todo el día y ya cerca de oscurecer llegamos al campamento. El problema es que no había nadie allí. El lugar estaba vacío y solo había algunos agujeros en Mitosínpocino, el barro, un río más adelante y viejas cabañas de madera con las puertas abiertas. El hombre que nos había llevado allí entonces dijo: ¿será que la policía descubrió y se fueron? ¿O será que se mudaron en ese momento? Mi padre cogió nuestras cosas y ya nos íbamos, pero la noche ya estaba llegando y adentrarse en la selva a oscuras no sería prudente. Encendimos un fuego y arreglamos una de las cabañas para pasar la noche allí, y por la mañana nos iríamos. El hombre que nos había llevado pedía disculpas a mi padre a cada rato, pues él realmente no sabía que la mina se había acabado allí. Dejamos el fuego bien alto cerca de las cabañas y fuimos a acostarnos en una de ellas. Antes de dormirme, mi padre dijo: voy a quedarme despierto mientras tú duermes, y más tarde te despierto para que yo pueda dormir. No quiero cerrar los ojos sin que tú estés despierto, pues no confío en este hombre, principalmente después de llegar aquí. Yo fui a acostarme y mi padre se quedó sentado dejándome dormir por algunas horas. Fue entonces cuando me desperté con él muy nervioso, mandándome levantar y prepararme. Yo no entendí muy bien lo que decía, pero me puse de pie y le pregunté dónde estaba su amigo. Él entonces dijo: escuchamos unos ruidos de pasos, y él se levantó y corrió a ver quién era. Corrió en dirección a los pasos y eso ya hace media hora, y hasta ahora no ha vuelto. Este tipo está de emboscada con nosotros. Entonces, mi padre sacó un machete que estaba enrollado en unos trapos y dijo: si piensa que yo no esperaba algo malo, se equivoca. Mi padre me mandó calzarme las botas y dijo que iríamos hasta el río y nos quedaríamos allí. Yo pregunté: ¿por qué? Pero él me dijo que me apresurara. Entonces dejamos nuestras cosas en la vieja cabaña y fuimos corriendo hasta el río, que lo profundo daba como máximo hasta la cintura. Nos quedamos agachados cerca de unas ramas de un árbol que había allí, y mi padre miraba fijamente hacia la cabaña en la que estábamos. Pasó más de una hora
y yo temblaba de frío en aquella agua helada. Pero yo confiaba en lo que mi padre estaba haciendo, así que no me quejaba. Yo me giré y pregunté a dónde se habría ido aquel infeliz para dejarnos solos aquí. Entonces, mi padre hizo un gesto para que no hiciera ruido y apuntó hacia el lado de la cabaña. La luna estaba llena aquella noche y vimos un enorme animal acercarse y quedarse rondando la vieja cabaña donde estábamos. Mi padre me cogió del hombro y nos agachamos en el agua, dejando solo la cabeza fuera. Y fue en ese momento que la criatura soltó un grito y derribó la vieja puerta de madera y entró en la cabaña. Ella golpeaba las cosas allí dentro y hacía aquellos ruidos que ni siquiera sé cómo describir. Entonces vimos un animal salir y empezar a entrar en las viejas cabañas que había alrededor. Él derribó una por una como si estuviera buscándonos. Ahora entendí por qué mi padre se había quedado en el agua. Estábamos viendo un hombre lobo, y si nos hubiéramos quedado en la cabaña, estaríamos hechos pedazos. Entonces nos quedamos el resto de aquella noche viendo al demonio destruir todo a nuestro alrededor, y casi por la mañana se fue. Cuando salió el sol, mi padre y yo cogimos nuestras cosas y salimos corriendo, y yo preguntándole por el hombre que nos había traído. Mi padre solo caminaba callado, cada vez más rápido, como si estuviera huyendo, y yo lo acompañaba casi corriendo. Continuamos por el camino aquel día entero, y cerca del anochecer llegamos a casa. Aún sin saber el camino, mi padre siguió las huellas y conseguimos llegar. Antes de entrar en casa, mi padre dijo: «No le cuentes a nadie lo que vimos, deja que solo yo hable». Yo pregunté por el hombre que nos llevó. «Padre, ¿será que murió?». Mi padre me miró y dijo: «El hombre que nos llevó era el monstruo que vimos». Yo no entendí por qué mi padre pidió silencio sobre lo que vimos, pero lo obedecí. Cuando entramos en casa, él le dijo a mi madre que no había salido bien el Vicentios trabajo y que habíamos pasado la noche por allí y vuelto ahora por la mañana. Le pregunté a mi padre de dónde conocía al hombre que nos llevó y él dijo: «Siempre lo veía de vez en cuando en un bar donde a veces iba. No éramos buenos amigos, solo conversábamos de vez en cuando. Nunca pensé que nos llevaría hasta la mina para atentar contra nuestra vida, pero olvidemos ese asunto. No quiero que tu madre sepa nada». Muchos años pasaron y yo me casé y no vivía más con mis padres. Empecé a trabajar en una hacienda de ganado aquí de la región, donde ganaba un buen salario y tenía la confianza del patrón. Un día él me llamó y me pidió que escogiera 2 hombres para ir a acompañar un camión que llevaría algunas cabezas de ganado para otro municipio. Era un viaje largo, eran 7 horas para ir y 7 horas para volver. Iría un hombre con el conductor del camión y yo con el otro en el coche detrás. Al llegar al destino, pasaríamos la noche por allí y volveríamos al día siguiente muy temprano. Cogimos la carretera y en el camino yo iba conduciendo en el coche y conversando sobre las cosas de la hacienda con uno de los empleados más antiguos de allí. Era un señor mayor que hacía muchos años trabajaba como carpintero y ya había visto muchas cosas en esta vida. Y charla va, charla viene, entramos en el asunto de la mina y como él ya tenía una edad, le pregunté si había trabajado en alguna, y fue en ese momento que mi pasado empezó a volver a la superficie, pues el hombre se quedó callado por algunos segundos y yo le pregunté si estaba bien. Entonces él me miró extraño y dijo que cuando llegáramos a nuestro destino, él contaría por qué se había quedado callado, pues era una larga historia. Yo sonreí y cambié de tema, pues se notaba que algo lo había dejado incómodo. Cuando llegamos, colocamos el ganado en el cercado y fuimos a cenar a casa del hombre que había comprado los animales. Después él nos mostró los cuartos donde íbamos a quedarnos, y a la hora de acostarme le pregunté al hombre que vino conmigo por qué se había puesto tan extraño cuando comenté sobre trabajar en minas. Él entonces empezó a hablar
Muchos años atrás, yo fui con mi hermano a dejar unos víveres en una mina. Como el lugar era de difícil acceso, nosotros llevamos las cosas encima de burros, pues en coche no se llegaba allí. Era un viaje largo de esos de ir en un día y volver al otro. Cuando llegamos, mi hermano entregó los víveres al responsable de la mina y él nos pagó. Nosotros íbamos a pasar aquella noche con ellos, pero una cosa que notamos fue que los hombres parecían asustados, como si temieran algo. Yo comenté con mi hermano que el lugar estaba muy quieto y que había algo extraño. El responsable nos llevó hasta donde ellos preparaban la comida y nosotros nos sentamos allí. Entonces él nos dio una bebida y dijo: «Esta mina tiene los días contados. Hace algunas noches que un animal que no sabemos qué es nos ha atacado. Los hombres están asustados porque la bestia parece no tener miedo de los disparos. Él se queda andando por el campamento y arañando las puertas, asombrando a todos aquí. Como ustedes pueden ver aquí, es un trabajo pesado y ellos tienen que dormir bien para aguantar, solo que con esta bestia aquí está difícil. Nosotros éramos 30, ahora somos apenas 16 y ya hay algunos diciendo que en el próximo pago se van. Con menos de 10 no hay producción, entonces vamos a acabar yéndonos. ¿Qué animal es ese?». Yo pregunté, pero el responsable no sabía decir, pues la criatura no se parecía a nada que él ya haya visto en las selvas. Cuando llegó la noche yo fui a atar los burros cerca de donde íbamos a dormir y ellos estaban quietos como nunca los había visto antes. Fue cuando uno de los hombres de allí dijo: «Si yo fuera usted, los dejaría sueltos. Hay una bestia extraña que aparece aquí tarde en la noche y dejarlos atados es sentencia de muerte. Déjenlos sueltos, que si ellos corren lejos van a saber el camino de vuelta». Yo desaté los burros, pues el hombre tenía razón, si alguna bestia apareciera a ellos atados, no tendrían chance. Ya era bien tarde, y una cosa me llamó la atención. En la cabaña en la que yo estaba, los hombres estaban sentados en las hamacas y despiertos. Ninguno dormía. Era como si quedarse despierto fuera cuestión de vida o muerte. Yo empecé a temer por mi vida, pues parecía muy seria la situación. Allí fue cuando empezamos a escuchar unos gritos horribles viniendo de la selva, como si alguien estuviera muriendo. Yo me levanté y ya iba a abrir la puerta, pero uno de los hombres me impidió y dijo: «Si abres, te quedas afuera, porque yo no voy a abrir cuando tú pidas». Yo di un paso hacia atrás y solo escuché aquel asunto corriendo enfrente de la cabaña en la que estaba mi hermano. Los burros de afuera salieron corriendo en ese momento y solo vimos la sombra por las rendijas de la madera. El fuego de afuera iluminaba poco, pero se veía bien que se trataba de un enorme animal. Todos los hombres allí se quedaban mirando por las rendijas el extraño animal que gruñía allí afuera. Y yo también fui a intentar ver qué era, pero cuando miré, créalo usted o no, había un lobo que de pie era más grande que yo, andando en 2 patas y sintiendo el aire. Yo nunca vi un animal tan grande en la vida. Él difícilmente andaba sobre las 4 patas. Parecía saber que estaba siendo observado y corría de cabaña en cabaña esperando la primera oportunidad de atacar. Fue cuando mi hermano dijo: «Eso ahí es un hombre lobo. Puede estar seguro, es un hombre lobo». El demonio pasó casi toda la noche asombrando la mina. Cuando salió el sol, los burros volvieron y mi hermano y yo ya fuimos enseguida arreglándonos para irnos, solo que no volvimos solos. Volvieron con nosotros 15 hombres aquella mañana. Pero faltaba uno, pues el responsable dijo que habría 16. Todavía allí entonces nos quedamos sabiendo quién era la bestia que estaba asombrando la mina. Era el hombre que faltaba, que se convertía en la criatura y asombraba a todos. Era un tal Méndez. Él tenía pocos días en el lugar. Y como no estaba allí, enseguida concluimos que era él quien se convertía. Nos fuimos todos dejando la mina abandonada
y nunca más tuve noticias sobre aquel lugar. Después de escuchar la historia del hombre, yo le conté lo que me había pasado a mí y a mi padre, y él dijo que tuvimos mucha suerte en sobrevivir a la emboscada. Yo dije que cuando volviéramos, le preguntaría a mi padre cómo se llama el tal hombre que nos llevó a la mina en la época para ver si estamos hablando de la misma persona. Al día siguiente yo dejé a los hombres en casa y fui hasta mi padre a preguntarle cómo se llamaba el infeliz que casi nos mata años atrás. Él se rascó la cabeza intentando recordar, pues ya tenía una cierta edad. Entonces dijo: hijo, si no me equivoco era Méndez. ¿Pero por qué la pregunta? Entonces le conté a mi padre lo que había escuchado y era real. Nosotros habíamos sido llevados hasta la mina por un hombre lobo y era para que estuviéramos muertos si mi padre no hubiera sido tan inteligente en sospechar del maldito antes. Tarde o temprano, la verdad siempre aparece. No existe nada oculto que no sea revelado, y aunque usted esconda su pasado un día, él siempre viene a la superficie. Fue así que tuvimos la certeza de que el hombre que nos llevó hasta la mina era un hombre lobo. No sé si él todavía está vivo o ya murió, pero pobre de aquel que crea en su palabrería. Puede no vivir para contar la historia como lo estoy haciendo ahora. Buenas noches.